Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde reconstruimos, con un enfoque documental y dramatizado, las historias más impactantes del crimen organizado. Aquí no glorificamos a criminales ni celebramos la violencia. Nuestro objetivo es entender las raíces del poder ilegal, sus consecuencias y cómo estas historias marcaron la historia reciente de nuestros países. En esta entrega, viajaremos al corazón del Clan de Cali para descubrir la vida de un personaje silencioso pero letal, un estratega financiero que evitó los reflectores pero movió millones en la sombra. Elmer Pacho Herrera, el arquitecto invisible detrás del imperio que desafió al Estado colombiano y al mismísimo Pablo Escobar. Su historia está marcada por la astucia, el poder silencioso y una caída tan fría como su ascenso. Prepárate para conocer a fondo a un hombre que eligió no hacer ruido, pero cuyas decisiones resonaron por todo un continente. Y recuerda, si este tipo de historias te ayudan a entender cómo operan las redes que han marcado a fuego nuestra historia reciente, te invitamos a ser parte activa de esta comunidad. Suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, comentar y compartir estos videos es una forma poderosa de mantener viva la memoria y el análisis crítico. Y si quieres apoyar aún más este proyecto, considera hacerte miembro del canal. Tu apoyo no solo impulsa este contenido, también refuerza nuestro compromiso de seguir narrando, con profundidad y responsabilidad, estas historias que merecen ser contadas. Y ahora sí, prepárate para sumergirte en la historia de Elmer Pacho Herrera, el cerebro calculador del Clan de Cali que tejió su imperio entre sombras, diplomacia y sangre fría. Un hombre que manejó el negocio con elegancia letal y cuyo ascenso revela las complejidades del poder en el crimen colombiano. Palmira, Valle del Cauca, 1951. En medio de las brumas cálidas del suroccidente colombiano, nace un joven que años más tarde se convertiría en uno de los hombres más enigmáticos y letales del submundo criminal. Su nombre, Elmer Francisco Herrera Buitrago. Para muchos, solo Pacho. Para otros, el enemigo más escurridizo del Clan de Medellín. Y para la justicia, una sombra imposible de atrapar hasta su caída. Creció entre calles polvorientas y paisajes agrícolas, en una región donde el negocio ilícito florecía al ritmo del silencio. Algunos rumores lo señalaban como hijo no reconocido de Benjamín Herrera Zuleta, un supuesto pionero en el tráfico de sustancias prohibidas, conocido como el Papa Negro del Polvo Blanco, pero eso nunca fue confirmado. Lo que sí se sabe es que desde joven, Pacho fue meticuloso, técnico y obsesionado con la precisión. Se graduó como técnico en mantenimiento industrial y hacia principios de los años 70 emigró a Nueva York, buscando una vida mejor. En la Gran Manzana, Herrera llevó una existencia aparentemente anodina. Trabajaba legalmente como mecánico en la empresa Nemac Corporation, pero el sueldo no satisfacía sus ambiciones. Comenzó con pequeños negocios paralelos, relojes digitales, calculadoras, artículos electrónicos de última tecnología que compraba en Estados Unidos y revendía en Colombia. La ganancia era buena, pero no suficiente. Fue entonces cuando, junto a su hermano Ramiro, se le ocurrió una idea audaz. ¿Y si lavamos dólares? Aquella pregunta fue el punto de inflexión. Empezaron con electrodomésticos modificados, escondiendo dinero sucio en compartimentos de licuadoras y ollas a presión. La trampa funcionaba. La adrenalina del riesgo también. Ya no había marcha atrás. Decidieron regresar a Colombia para fundar su propio clan criminal, el Clan Herrera. Con astucia y perfil bajo, Herrera se movió entre las sombras del Valle del Cauca, tejió alianzas clave y pronto atrajo la atención de los pesos pesados del crimen organizado. Uno de esos encuentros cambiaría su destino. José Santa Cruz Londoño, figura prominente del poderoso grupo criminal de Cali, lo presentó con Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Los hermanos Rodríguez Orejuela vieron en él algo distinto: discreción, disciplina y una mente fría. Así comenzó la unión entre los Herrera y el grupo criminal de Cali. Pacho se convirtió en el eslabón perfecto entre Colombia y el mercado estadounidense.
Por su pasado en Nueva York, conocía el terreno. Allí, en medio del concreto y las luces de la ciudad, operaba una vasta red de distribución de polvo blanco. En 1978, fue arrestado por cargos de venta de droga. Pasó un año tras las rejas y volvió con más experiencia, contactos y ambición. Hacia 1983 ya era el principal operador financiero del grupo criminal en Estados Unidos, y su influencia crecía a un ritmo vertiginoso. Pero lo que realmente convirtió a Pacho en una figura temida no fue solo su habilidad logística, fue su capacidad para desaparecer. Nadie sabía realmente cómo lucía. Se sometió a múltiples cirugías estéticas, modificó su rostro tantas veces que ni las autoridades ni sus enemigos podían reconocerlo. En los documentos incautados a Escobar tras su fuga de la catedral, apareció un álbum completo dedicado a reconstruir el posible aspecto actual de Herrera. Fue allí cuando nació su apodo más infame, el hombre de los 1000 rostros. A pesar de ser el más joven de la cúpula del Clan de Cali, Pacho era considerado el más osado. Dominaba el arte del lavado de dinero con una precisión quirúrgica, utilizando estructuras como el Clan Ramírez y otros testaferros en el Valle. La DEA lo consideraba uno de los principales lavadores de capitales del hemisferio, y sin embargo, su nombre raramente figuraba en las noticias. Pero como suele ocurrir en el inframundo, los roces internos y los egos desatarían una tormenta que cambiaría el equilibrio de poder en Colombia. La guerra con Pablo Escobar, el patrón de Medellín, estaba por comenzar. Y Elmer Pacho Herrera no pensaba quedarse de brazos cruzados. La guerra con Pablo Escobar no solo fue un choque de egos criminales ni un simple asunto de negocios. Fue un conflicto de estilo, estrategia y visión. Mientras Escobar representaba la violencia descarnada, el terror mediático y el uso abierto del fuego, el Clan de Cali, y en especial Pacho Herrera, encarnaban la discreción, la inteligencia financiera y el uso de la infiltración política. Herrera, sin embargo, no era un simple subordinado. A pesar de ser el más joven del clan caleño, tenía una visión más moderna de la estructura criminal. Fue pionero en una nueva forma de lavar activos, utilizando electrodomésticos como vehículos para mover grandes cantidades de dólares ocultos en compartimentos secretos. Y mientras los Rodríguez Orejuela reforzaban su influencia local y empresarial, Pacho construía un imperio logístico que enlazaba a Colombia con las calles de Nueva York y los rincones menos vigilados de México, generando un sistema de distribución casi perfecto. Incluso la DEA reconocía su habilidad para manejar operaciones que mantenían una fachada empresarial sin fisuras, digna de una multinacional. A pesar de su perfil reservado, era un personaje con hábitos sofisticados. Gustaba de la buena ropa, los relojes caros y las cirugías plásticas para alterar su apariencia cada ciertos años. Las autoridades jamás estaban seguras de estar viendo el mismo rostro. De ahí su apodo en la prensa amarilla, el hombre de los 1000 rostros, un enigma con piel de empresario y alma de estratega, cuyo poder era tan silencioso como letal. Pero su anonimato fue desafiado con fuego cuando en 1988 estalló un carro bomba frente al edificio Mónaco, residencia de Pablo Escobar y su familia. La detonación, atribuida a Pacho como una represalia por anteriores intentos de ejecutarlo, cambió las reglas del juego. Escobar desató una cacería sin precedentes. Una de las más brutales acciones de esa guerra fue el brutal ataque ocurrido en la Hacienda Los Cocos en 1990. Un partido de fútbol privado organizado por Herrera terminó en una emboscada feroz. 19 muertos, entre ellos cocineras, árbitros y escoltas. Herrera salió ileso de milagro. La sofisticación ya no bastaba. La guerra era abierta. Los atentados se volvieron costumbre. En 1991, en el balneario Las Brisas, Escobar volvió a intentarlo. En julio de 1991, 8 hombres presuntamente relacionados con el clan de Medellín ingresaron al balneario Las Brisas buscando al capo Pacho Herrera, del clan de Cali.
Los disparos acabaron con la vida de 15 personas y dejaron a otras 13 heridas. Lo paradójico es que Herrera no estaba en el lugar. El hombre de los 1000 rostros parecía tener también 1000 vidas. La clandestinidad, no obstante, se volvió su única morada. Poco a poco, la presión del conflicto y los nuevos enemigos emergentes, como el naciente clan del norte del valle, lo empujaron a una decisión impensable unos años atrás. En septiembre de 1996, frente al avance implacable de las autoridades y el acecho de clanes rivales, Elmer Herrera se entregó en una escena que parecía sacada de una película. Fue capturado en el municipio de Yumbo, solicitando hablar con el general Rosso José Serrano, jefe del bloque de búsqueda. Sus palabras fueron: "Creo en la justicia colombiana, creo en el sometimiento, creo que es el momento propicio para una tregua. No", corrigió, "para dar un regalo al país que ha sufrido tanto por el crimen organizado", dijo el capo. La entrega fue estratégica. Buscaba protección, evitar ser asesinado por sus enemigos y negociar beneficios con la justicia. Lo que nadie imaginó fue la confesión que vendría después. Herrera reveló haber ayudado en la caída de Pablo Escobar, asegurando que toda su fortuna se había consumido en esa guerra sin cuartel. Ya en prisión, Pacho conservó cierto poder. Se dice que aún daba órdenes, mantenía contactos y protegía su vida con inteligencia. Estaba recluido en la cárcel de Palmira, su ciudad natal, en un pabellón de máxima seguridad. Sus enemigos no desaparecieron. Los nuevos actores del crimen organizado lo veían como un obstáculo, como un símbolo que debía caer para marcar una nueva era. Y así, el 5 de noviembre de 1998, el destino alcanzó al hombre que había sobrevivido a Escobar. En medio de un partido de fútbol en el patio de la prisión, un hombre que se hacía pasar por abogado se acercó. Parecía un visitante más. Lo saludó como si lo conociera de toda la vida. En un movimiento súbito, lo tomó del cuello y disparó 7 veces a Herrera. El crimen fue brutal, certero y simbólico. De acuerdo con los testigos del asesinato, el presunto ejecutor a sueldo ingresó a la cárcel de Palmira como un visitante más. Pasó el detector de metales y los puestos de control de la penitenciaría sin problema. Ante el ataque inesperado, los guardias de seguridad de la prisión y los propios jugadores agredieron al presunto ejecutor a sueldo e intentaron auxiliar, sin éxito, a Pacho Herrera. El capo murió a los minutos de ingresar al Hospital San Vicente de Paul tras su traslado desde prisión. El líder del clan de Cali falleció a los 48 años a raíz de heridas en el brazo derecho, traumatismos en el tórax, lesiones en el rostro y una herida profunda en el cráneo. El ejecutor a sueldo fue identificado como Rafael Ángel Uribe Serna, quien presuntamente confesó a las autoridades colombianas que mató a Pacho Herrera debido a amenazas del capo hacia él y su familia si no acababa con el empresario Víctor Carranza. Pero lo insólito de la cuestión es que, días después, esto fue desmentido por las autoridades al determinar que el ejecutor a sueldo fue enviado por el Clan del Norte del Valle, organización rival del Clan de Cali, como represalia por un atentado hacia su jefe en 1996, el cual fue ordenado por Pacho Herrera. Las versiones oficiales apuntaron a una venganza de don Diego Montoya, cabecilla del Clan del Norte del Valle, el grupo que había comenzado a llenar el vacío dejado por Cali. Otras versiones decían que fue obra de antiguos enemigos que aún le cobraban su papel protagónico en la caída de Escobar. Pero hay una tercera teoría, más perturbadora, que el asesinato fue autorizado por poderes dentro del sistema penitenciario y judicial, que veían en Pacho un hombre con demasiada información. Un testigo incómodo que sabía demasiado de los vínculos entre los grupos criminales, la política y el poder institucional. El asesinato de Elmer Herrera en la cárcel de Palmira no fue solo un ajuste de cuentas, fue un mensaje. Un símbolo de que la vieja guardia del crimen organizado colombiano estaba siendo desplazada
y que el relevo generacional en el crimen organizado no respetaba jerarquías ni glorias pasadas. El hombre que había tejido redes criminales entre continentes, que se había sentado en las mismas mesas que jefes de Estado disfrazados de empresarios, fue abatido sin ceremonia, con una pistola escondida en la ropa de un ejecutor a sueldo disfrazado de abogado. La ejecución dejó claro que incluso tras las rejas, los enemigos no duermen, y que la cárcel no es garantía de redención, sino otro escenario de poder. Aquel crimen tuvo resonancia internacional. La prensa colombiana lo cubrió con titulares que hablaban de un fantasma ajusticiado, un magnate del crimen caído sin balas del Estado. En Estados Unidos, presuntamente agentes de la DEA reconocieron, en voz baja, que había sido uno de los criminales más difíciles de rastrear, más escurridizos, y que su muerte cerraba una etapa compleja del conflicto criminal colombiano. Pero en Palmira, su ciudad natal, el ambiente era otro. Muchos lo recordaban como un mecenas silencioso, un benefactor que ayudó a financiar escuelas, arreglar caminos y sostener a familias enteras. El contraste entre el terror que sembró y el respeto que generó entre algunos sectores revela la complejidad del personaje. Pacho Herrera fue un criminal, sí, pero también fue un estratega silencioso. Un cerebro que entendió que la violencia visible era mala para el negocio. Su legado no está en las balaceras ni en los bombazos, sino en la evolución del crimen organizado como estructura financiera global. Mientras Escobar se desangraba en su ley de plomo y dinamita, Herrera invertía en empresas legales, abría cuentas en bancos europeos y compraba edificios enteros en Panamá, Venezuela y Estados Unidos. A diferencia del capo de Medellín, Pacho no necesitaba cámaras ni monumentos. Su poder hablaba en cifras y silencios. Al morir, su historia se volvió leyenda, pero también advertencia. El crimen tiene una memoria corta, y el poder que no se renueva, perece. Su cadáver fue enterrado como los demás, sin ninguna mención a su imperio, a sus millones ni a su guerra. Solo una fecha, un nombre y un silencio que aún pesa sobre las ruinas de lo que fue el grupo criminal de Cali. Hoy, el nombre de Elmer Herrera sobrevive en los archivos de inteligencia, en las investigaciones universitarias sobre el crimen organizado y el tráfico de narcóticos y en los barrios donde alguna vez se extendió su mano con billetes manchados de sustancias ilícitas. Su historia es parte de la narrativa oscura de Colombia, una historia de sombras que, como toda gran tragedia, mezcla ambición, poder y caída. Porque al final, el crimen organizado no perdona, solo espera. La historia de Elmer Pacho Herrera no es una apología del crimen, sino un recordatorio de lo que ocurre cuando la ambición, la corrupción y la falta de oportunidades se entrelazan con estructuras de poder paralelas al Estado. Su vida, entre el lujo y la clandestinidad, muestra cómo el crimen organizado ha contaminado instituciones, comunidades y generaciones enteras. Pero también deja en evidencia algo más profundo, que la violencia no siempre grita. A veces susurra desde oficinas elegantes, cuentas bancarias opacas y alianzas invisibles. El crimen no siempre llega con fusiles, sino con chequeras. Recordar estas historias es necesario no para admirarlas, sino para aprender de ellas, para que nunca más se repitan, para entender que la verdadera justicia no se logra solo con capturas o titulares, sino con educación, igualdad y memoria. Gracias por acompañarnos en este viaje oscuro pero necesario. Si valoras este tipo de contenido, no olvides suscribirte a El Hampa Bruta, compartir y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos desentrañando las sombras del poder. Hasta entonces.